Y ahí sí grabas bien. Bueno, buenos días, nosotros somos el equipo número 5, color verde, mi nombre es Rocío Rosa y pues vamos a estar hablando sobre el pensamiento crítico, elementos conceptuales necesarios para una práctica educativa emancipadora. Bueno, el pensamiento crítico primero que nada es poder analizar y evaluar nuestro propio razonamiento, en donde analicemos esos errores o equivocaciones que tuvimos en su momento para poder mejorar. Es ahí cuando entra la práctica educativa, que gracias al docente nos brinde ese nuevo aprendizaje o esos nuevos conocimientos para que nosotros como alumnos podamos o se nos sea más fácil poder resolver cualquier tipo de situación que se nos presente. Algunos autores dicen que el pensamiento humano es tener la capacidad y tener habilidad, pero esto no te asegura ser un buen pensador crítico. También dicen que implica aceptar o rechazar alguna afirmación. Ya en la antigua Grecia, Sócrates se caracterizaba por llegar al... Mi nombre es Lice. Ya en la antigua Grecia, Sócrates se caracterizaba por llegar a la verdad mediante el cuestionamiento. Prácticamente, en resumen, era parecer ignorante para que la verdad surgiera mediante las preguntas que se daban en la conversación. También dicen que el pensamiento se da en dos fases. El primero, que es el estado de perplejidad, el estado de duda o tener un problema. Y la segunda fase, que es resolver ese estado de perplejidad, el estado de duda o investigar para poder resolver ese problema. Ok, mi nombre es Rosita Ruiseñor. Yo les voy a hablar un poco de los elementos del pensamiento. Estos son 8. El primero que tenemos es el propósito. El propósito es la meta a la que queremos llegar y saber definir qué es lo que queremos investigar o qué es lo que queremos lograr. Después, la pregunta. Aquí empiezan todas las interrogantes de por qué, qué, cómo se va a realizar esto. Después, la información. Esta tiene que ser verídica y comprobada en fuentes confiables, también basada en investigaciones ya antes realizadas. Y luego empezamos con las inferencias, que esto es comparar dos conocimientos, el conocimiento previo y el conocimiento adquirido, para formular un nuevo conocimiento. La quinta son las suposiciones. Empieza a suponerse, con todo ya lo adquirido, se empieza a suponer a dónde nos va a llevar esto. Es como formular una hipótesis. Después son las ideas y conceptos, en donde recabamos más al respecto. Y luego es el punto de vista, considerar todos los puntos de vista, tanto el de las demás personas como el nuestro, y llegar a darnos cuenta que no son iguales y que eso nos puede abrir más conocimiento. Y el último son las consecuencias. Y estas pueden ser tanto negativas como positivas. De los elementos del pensamiento había dos en específico, que es el propósito, que soy Francisco Faisán. El propósito decía que era un énfasis en el que nosotros al principio queríamos poner un fin, pero en sí que el propósito siempre deja un interrogante al final, porque nunca le encontramos un fin. Un ejemplo es como nosotros, como estamos estudiando ahorita. Al principio, cuando elegimos esta carrera, queríamos estudiar odontología. Muchos de nosotros dijimos, vamos a estudiar odontología y vamos a ejercer, a trabajar, y ya pues fin, y voy a ser feliz. Bueno, por lo menos era mi caso. Pero pues resulta que van a llegar a esa meta y se van a poner otra meta, que va a ser pues quizá una especialidad, una certificación, etcétera. Entonces los autores dicen que al final de cuentas, en los elementos del pensamiento, las metas nunca tenían un fin, que la mayoría de nosotros siempre íbamos a querer, después de esa meta, llegar a otra. Y esta otra, que era la interrogante. La interrogante es cuando pues nosotros siempre queremos saber el porqué de las cosas, de los elementos del pensamiento, que pues nos enteramos de una situación nueva o por una enfermedad nueva, o
de algo que nosotros pues tenemos curiosidad y pues se hacen, y ya pues en eso hacen investigación. Yo soy Daisy Dragón y les voy a hablar de dimensiones que se pueden encontrar en el pensamiento. Primero es la metacognición, es en donde tú tienes que tener el autocontrol de las tareas que tú vas a hacer. La segunda es el pensamiento crítico y creativo, en donde estos van muy bien de la mano, ya que pues, se ve el proceso de nuestro pensamiento. La tercera son algo así como procesos de pensamiento, en donde aquí se puede ver como el formar conceptos y el cómo podemos llegar a una conclusión. Las destrezas fundamentales sería la cuarta, en donde aquí se tiene que organizar, se tiene que ordenar y recordar información. Y aquí es el contenido del conocimiento, que es el medio en donde se puede ver el proceso que se llevó el contenido. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es yo soy Ana Araña y yo voy a hablar un poco de lo que es la comunidad de investigación y cómo esta nos ayuda en nuestro pensamiento metacognitivo y a la vez la importancia del contexto en el pensamiento crítico. Bueno, como se muestra en la imagen, es una representación de lo que básicamente es una comunidad científica. Este tipo de comunidad nos ayuda es una manera que nosotros utilizamos como para buscar una respuesta a distintas problemáticas, y esta nos ayuda básicamente para dar y recibir pues buenas soluciones, pues, y con esto ya lo que hacemos es puede ser pensamiento crítico, analizamos las situaciones, buscamos las soluciones más efectivas, y esto pues en grupo, lo que pues mediante la lluvia de ideas nos hace que pues sea más fácil para nosotros y entendamos mejor los temas de lo que estamos hablando. Este tipo de comunidades lo que hace también es que nos ayuda a autocorregirnos. Entonces ahí empieza un proceso de metacognición en donde nosotros vemos qué procesos nos sirven más para aprender, y entonces pues eso nos ayuda a aprender con más facilidad y hace el proceso de pues aprendizaje muchísimo más comprensible para nosotros. Y la importancia, y aparte en el pensamiento crítico, en el análisis crítico es esencial el contexto, ya que depende del tema que estemos hablando y los temas que se hablen, el contexto puede variar de muchas cosas, entonces puede ser muy cambiante y por eso debemos comprender de qué se está hablando. Bueno, pues mi nombre es Juanjo y yo creo que ya todos estamos un poco cansados de seguir escuchando más definiciones y qué es el pensamiento crítico, pero sin embargo pues nunca está de más escuchar otra definición, nunca está de más terminar de familiarizar con este término, pues es una habilidad, una capacidad que siempre estaremos ocupando a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Bueno, el pensamiento crítico es la capacidad de pensar clara y racionalmente. Esto mediante reflexiones y juicios, que pues, recordemos que un juicio es aquella facultad o capacidad de reconocer si una idea es buena o mala, correcta o incorrecta, verdadera o falsa, entre otras. Hay algunas habilidades que se proponen para llevar de mejor manera el pensamiento crítico. En este caso estaremos hablando de 8. La principal viene siendo el definir y determinar con precisión. Después tenemos a determinar la pertinencia. Después tenemos a determinar causas y efectos, comparar y contrastar. Luego tenemos inferir, proponer e hipotetizar. Después tenemos lo que es reconocer falacias. Y luego, por último, tenemos a lo que es emitir juicios y conclusiones lógicas. Ahorita voy a estar mencionando qué se refiere cada uno. Principalmente tenemos a lo que es determinar y definir con precisión. ¿Qué se refiere a esto? Pues saber identificar la idea principal de alguna situación, de un contexto, de algún tema que se nos presente. Luego tenemos determinar la pertinencia, que es saber reconocer lo más importante
de igual de una situación. Primero está el definir y determinar con precisión. Ahí es cuando se describen características, y en esta se describe lo esencial, lo principal de, por ejemplo, un contexto o una situación. Luego está determinar las causas y efectos. Aquí se trata de buscar una interrelación o buscar una relación entre causas y efectos. ¿Qué quiere decir esto? Si una situación es causada por una acción que nosotros creemos que hayamos hecho, o por lo contrario, si una acción desencadenó una secuencia de situaciones de posteriores. Tenemos también lo que es comparar y contrastar. Esto se puede resumir en explicarse, y el comparar y contrastar significa analizar varias fuentes de información para ver en qué datos son los que coinciden o se diferencian uno del otro. Tenemos inferir, proponer e hipotetizar. Aquí sencillamente se trata de saber determinar y saber separar los componentes de un determinado contexto. Está también diferenciar hechos de opiniones. Aquí se busca identificar la veracidad o saber desglosar, saber de dónde viene determinada información. Y por último tenemos emitir juicios y conclusiones lógicas. Pues aquí es básicamente determinar la veracidad de alguna aseveración, o por su parte pues dar a conocer o concluir una idea, saberla plasmar en bases fundamentadas y en ideas pues igualmente fundamentadas en hechos científicos. Bueno, yo soy Alba Jolote y yo les voy a explicar las 8 características intelectuales esenciales que debe de tener un pensador crítico. La primera característica es la humildad intelectual. Esta se refiere a que se debe saber reconocer cuando uno no lo sabe todo, que aunque sí tengamos muchos conocimientos, es casi imposible tener todo el conocimiento para uno mismo. La segunda es la valentía intelectual, que esta se refiere al tener pues el valor de defender tus ideas y tus creencias, aunque puedan sonar como absurdas, pero tienen un sustento para que tú las defiendas. La tercera característica es la empatía intelectual, que vendría siendo ponerse en los zapatos de las demás personas para tratar de entender sus ideas y sus puntos de vista, aunque nosotros no compartamos esos mismos puntos. La cuarta es la autonomía intelectual, que es el poder pensar y tener nuestro propio criterio sin limitarnos a los puntos de vista que tengan los demás a diferentes cosas. La quinta es la integridad intelectual, que sería el apegarte a los estándares intelectuales, y para llegar a eso proponerte evaluaciones o cosas así para tratar de llegar a ese estándar. La sexta característica es la perseverancia intelectual, que al igual que la valentía intelectual es parecida, solamente que en esta es como no dejarte llevar por las ideas de los demás, y más si las ideas de ellos no tienen algún sustento para que tú puedas como que dudar de tus creencias. La séptima es la confianza en la razón, que esta más que nada es para que utilices la razón a la hora de tú decidir si aceptas la opinión o la idea de otra persona o la rechazas. Y la última es la implicidad, que esta a lo que se refiere es que todos los puntos de vista se deben de tratar por igual, sin importar lo diferentes que sean, o si estás de acuerdo o no con esos puntos.